Le dije a mi esposo que era un fracasado y se fue. Pensé que había ganado la discusión, hasta que me di cuenta de que había perdido al único hombre que de verdad me amó. Ahora, un solo error podría costarme la vida que nunca supe que quería. Soy Savannah, tengo 29 años y he estado casada con James por 4 años. Bueno, supongo que debería decir que estuve casada con James. Mirando hacia atrás, tal vez presioné demasiado. Pero, siendo sincera, cuando estás casada con alguien que apenas muestra ambición o ímpetu, ¿qué se supone que hagas? Conocí a James cuando estaba terminando mi MBA. Él ya estaba establecido en su carrera como ingeniero ambiental. Y pensé que había encontrado a alguien estable, a alguien que estuviera a mi misma altura de energía. Pero la gente cambia, ¿no? O quizás solo muestran sus verdaderos colores. El punto de quiebre no fue una pelea dramática ni un escándalo. Fue más bien como la muerte por 1000 cortes. Cada vez que volvía de mi trabajo de consultoría y lo encontraba feliz con su rutina de 9 a 5, cada vez que rechazaba una oportunidad de ascenso porque estaba satisfecho con su puesto actual, cada vez que prefería pasar el tiempo en su jardín en lugar de hacer contactos en eventos de la industria conmigo, todo eso se fue acumulando. El mes pasado conseguí un proyecto enorme en el trabajo, enorme a nivel de hacer carrera, de esos que te hacen notar ante el equipo ejecutivo. Me la pasaba trabajando hasta tarde, coordinando con clientes internacionales, demostrando de lo que soy capaz. ¿Y James? Él solo me preguntaba si quería ver con él algún programa de televisión o me sugería que hiciéramos un viaje de fin de semana para visitar a sus padres. Era como si no leyera el ambiente, ¿no? Traté de explicarle lo importante que era esto para nosotros. Esto podía significar un camino hacia la sociedad de la firma. Le decía que por fin podríamos costear esa casa en Brighton Hills, y él solo me miraba como si hablara en otro idioma. Estamos bien, Saf, decía. Tal vez deberíamos centrarnos en disfrutar lo que tenemos. Disfrutar lo que tenemos. Vivíamos en una zona decente, pero totalmente promedio, mientras mi colega Rachel acababa de mudarse a una propiedad junto al lago. Su marido, él sí tenía lo que hacía falta. Cambió de trabajo 3 veces en los últimos 2 años, cada vez negociando una mejor oferta. Mientras tanto, James se sentía orgulloso de sus 10 años en la misma empresa. Las cosas llegaron a un punto crítico hace 2 semanas. Acababa de terminar una presentación crucial, y en vez de estar ahí para apoyarme, James estaba en una reunión de huertos comunitarios. Cuando regresó a casa, todavía con tierra bajo las uñas, perdí la cabeza. Le solté todo sobre cómo su falta de ambición nos estaba frenando y lo vergonzoso que era tener un esposo que se conformaba con la mediocridad mientras todos los demás avanzaban. «Estás desperdiciando tu potencial», le dije. «¿Sabes cómo se ve que mi esposo prefiera jugar en la tierra en lugar de avanzar en su carrera?» Pensé que me había casado con alguien con empuje, no con alguien que alcanzó su máximo en los 30. Él trató de argumentar que había más en la vida que solo escalar la escalera corporativa y que se sentía orgulloso de su equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿Equilibrio?, respondí, sarcástica. Más bien conformismo. No pude detenerme. Todo lo que había estado reprimiendo simplemente se desbordó. «Nos estás fallando», le dije. «Me estás fallando. Se supone que eres mi pareja, pero eres un peso muerto. Un esposo fracasado es aquel que ni siquiera puede igualar la ambición de su esposa. Gracias a Dios que no tenemos hijos aún». Solté porque también serías un fracaso como padre, enseñándoles que está bien ser promedio. Esperaba que me respondiera, que mostrara algo de pasión por algo, pero en lugar de eso, se quedó muy callado. Se fue a su estudio y se quedó ahí toda la noche. Los siguientes días fueron tensos. Él iba a trabajar y volvía a casa casi sin decir palabra. Yo pensé que estaba procesando todo lo que le había dicho, quizá dándose cuenta por fin de que necesitaba ponerse las pilas. Entonces ayer regresé tarde del trabajo otra vez. Había tenido una reunión importante con uno de los socios principales, quien mencionó que mi desempeño podría ser clave para cerrar un contrato multimillonario. Estaba exultante. Pero al entrar a casa, encontré el lugar en silencio, ningún ruido, ninguna luz encendida. En la mesa del comedor había una nota. Su letra, impecable como siempre, era inconfundible. «Savannah, no soy lo que necesitas. Tal vez nunca lo fui. Espero que encuentres la vida que siempre quisiste. Cuida de ti misma. James». Y ahí estaba yo, sola en una casa que ahora parecía vacía, con el eco de mis propias palabras resonando en cada rincón. Pensé que había ganado la batalla, pero en realidad había perdido mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. La casa tenía un aire extraño, como si algo intangible hubiera cambiado de sitio. Al principio no sabía qué era, pero la sensación no me dejaba en paz. Después lo noté. Su laptop ya no estaba en la encimera de la cocina. Sus llaves tampoco estaban en el cuenco de la entrada, donde siempre las dejaba. Subí al dormitorio con el corazón acelerado, y allí lo confirmé. La puerta del closet estaba entreabierta y la mitad de los ganchos estaban vacíos. Ni una nota, ni un mensaje.
Ni siquiera un correo. Simplemente se había ido. He intentado llamarlo al menos 20 veces desde anoche y siempre la misma respuesta, directo al buzón de voz. Su mejor amigo, que siempre había sido cómplice de nuestras cenas y viajes, ahora solo me dice que James está a salvo. ¿A salvo? ¿De qué exactamente? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestra vida juntos? ¿Cómo se atreve a desaparecer así, sin enfrentar los problemas? Mi madre insiste en que debo darle espacio, que los hombres necesitan tiempo para procesar las cosas. ¿Pero procesar qué? Soy yo quien ha estado cargando con esta relación mientras él se limitaba a flotar como si nada. Si alguien necesita espacio para pensar, soy yo. No puedo dejar de mirar nuestras fotos de boda colgadas en la pared. Nos veíamos tan perfectos, tan llenos de promesas que ahora parecen vacías. ¿En qué momento decidió que estaba bien dejar de intentarlo? ¿Cuándo empezó a conformarse con tan poco? Mi teléfono suena otra vez. Seguro es Rachel, preocupada, queriendo saber cómo estoy. Ha estado enviándome mensajes sin parar desde que le conté lo que pasó. Debería contestarle, pero ahora mismo no tengo ganas de hablar con nadie. Solo necesito decidir cuál será mi siguiente paso, porque esto no es como debería terminar nuestra historia. Han pasado 3 días desde que escribí estas líneas, y todo se ha complicado aún más. James, finalmente, aceptó reunirse conmigo en Riverside Park. Lo llamó terreno neutral, como si fuéramos ejércitos enemigos y no marido y mujer. Llegué temprano, con el vestido azul que siempre le gustó, dispuesta a presentarle todos mis argumentos y convencerlo de que esto era solo un malentendido. Desde lejos lo vi sentado en una banca, mirando al agua, con esa sudadera descolorida de Stanford Engineering que se niega a reemplazar. Se veía cansado, de alguna manera más viejo, pero también afeitado y con el cabello bien recortado. Parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo y suplicarle que volviera a casa para olvidar todo esto. Pero otra parte, más fuerte, recordaba cómo se fue, cómo abandonó nuestro matrimonio sin una palabra. Cuando me acerqué, levantó la vista y me dedicó una mirada extrañamente distante, como si yo fuera una conocida casual y no su esposa. «¿Te ves bien?», dijo, como si nos hubiéramos encontrado por casualidad en un supermercado. Me senté a su lado y esperé, dándole la oportunidad de disculparse, de explicarse. Pero no dijo nada, solo miraba a los patos en el agua. No pude soportar más el silencio. «¿Así de simple?», le pregunté. «¿Ni siquiera vas a explicarme por qué te fuiste?». Él me miró directamente, y sus ojos tenían una frialdad que nunca antes había visto en ellos. «Creo que ya lo explicaste bastante bien», dijo con una calma inquietante. «Soy un fracasado, un peso muerto. No sirvo ni para ser tu esposo ni para ser un posible padre». Mi corazón se aceleró. «Estaba molesta», respondí, intentando justificarme. «Sabes lo intenso que se pone todo durante los grandes proyectos. Solo necesitaba que entendieras lo importante que es para nuestro futuro». Él dejó escapar una risa amarga. «Nuestro futuro», repitió lentamente, como si esas palabras le fueran ajenas. «He estado pensando mucho en eso, en lo que dijiste sobre mis decisiones de carrera y mi falta de ambición». Se giró hacia mí, y por primera vez en días me miró de verdad. «¿Te has detenido a considerar que quizá estoy exactamente donde quiero estar?». Sentí la frustración subir por mi garganta. «¿Cómo puedes decir eso?», le respondí casi sin pensar. «Podrías ganar el doble de lo que ganas ahora, tener una posición mucho más importante». «Si me dejas terminar», interrumpió, con voz firme pero tranquila. «He pasado los últimos 10 años desarrollando sistemas de tratamiento de aguas sostenibles. Mi trabajo ha ayudado a llevar agua potable a comunidades que lo necesitan desesperadamente. El mes pasado, nuestro proyecto en Honduras recibió aprobación para expandirse. No es algo ostentoso. No me invitan a galas benéficas por eso, pero importa». «Claro que importa», traté de explicar. «Pero podrías hacer muchísimo más. Liderar proyectos más grandes, manejar equipos más grandes». «Y ese es precisamente el problema, Savannah», dijo, casi susurrando. «No quiero dirigir equipos grandes. No quiero pasar mis días en reuniones estratégicas ni revisando presupuestos. Quiero estar en el terreno, haciendo el trabajo real». Y sí, amo mi huerto comunitario porque me mantiene conectado con el mundo fuera de las hojas de cálculo y las presentaciones de PowerPoint. Pero podría haber más, insistí. Esa casa en Brighton Hills. No necesitamos una casa en Brighton Hills. James alzó la voz, lo suficiente para que un corredor cercano se girara a mirarnos. Luego bajó el tono, con esa calma tensa que siempre usaba cuando intentaba no explotar. «Nuestra casa está perfectamente bien, Savannah. Está cerca de nuestros trabajos. Tenemos buenos vecinos y más que suficiente espacio para 2 personas». Sentí como mi paciencia se desgastaba. «Entonces, ¿solo vas a rendirte con nosotros, con todo lo que planeamos?». Suspiró y se pasó la mano por el cabello, un gesto que conocía demasiado bien. «Los planes cambian, Saf.
Cuando nos casamos hablábamos de formar una familia a estas alturas. Pero cada vez que lo menciono, tienes una nueva meta que alcanzar primero. Un nuevo ascenso, una nueva casa para ahorrar. ¿Cuándo será suficiente? O sea que esto es mi culpa. Solté, sintiendo cómo mi voz subía un poco, aunque traté de controlarme. ¿Por tener ambición? ¿Por querer que alcancemos nuestro máximo potencial? Ahí está otra vez, dijo, dejando escapar una risa amarga. Nuestro potencial. Usas esa palabra, pero solo te refieres a tu versión de él, tu definición de éxito. Sacó su teléfono y me mostró una foto. Era él con un grupo de niños, todos con guantes de jardinería y sonrisas enormes. Estos niños del centro comunitario nunca habían visto una planta de tomate hasta que empezamos el programa de huertos, dijo con una emoción que hacía mucho no veía en él. Ahora cultivan su propia comida, aprenden sobre sustentabilidad. Eso es éxito para mí, eso es potencial. Sentí como si habláramos idiomas diferentes. Es muy lindo, James, de verdad. Pero no podemos construir un futuro basándonos en buenos momentos y tomateras. En realidad, sí podemos. Gano lo suficiente para vivir, 6 cifras, haciendo un trabajo en el que creo. Tenemos una casa hermosa, sin deudas más que la hipoteca y un buen fondo de retiro. Pero nada de eso te importa porque el esposo de Rachel acaba de comprar una casa junto al lago, ¿verdad? Me estremecí. ¿Eso no es justo? No, lo que no es justo es tener a una pareja que mide tu valía por tu perfil de LinkedIn. Se puso de pie, metiendo las manos en los bolsillos. Te amo, Savannah. Te amo desde el día en que te conocí, pero ya no te reconozco. La mujer con la que me casé era ambiciosa, sí, pero también tenía compasión. Entendía que el éxito no se trata solo de dinero y estatus. La mujer con la que te casaste creció, dije, cruzándome de brazos. Se dio cuenta de que en el mundo real tienes que seguir avanzando o te quedas atrás. ¿Atrasada de quién? ¿De tus colegas? ¿De los vecinos? ¿Desde cuándo sus opiniones importan más que tu propia felicidad? ¿Que la nuestra? Me levanté también, con la voz temblando de rabia y dolor. Entonces, ¿ahora vas a tirar nuestro matrimonio a la basura solo porque quiero más para nosotros? No, dijo en voz baja. Me alejo porque no ves que lo que tenemos ya es suficiente. Porque prefieres hundirme en lugar de aceptar que mis sueños son distintos a los tuyos. Empezó a caminar, pero luego se volteó. ¿Sabes cuál es la ironía? Nunca he estado más orgulloso de nadie que de ti. Tu empuje, tu inteligencia, tu capacidad de lograr cosas son increíbles. Solo desearía que tú pudieras sentirte orgullosa de mí también. James, espera. Pero él ya se iba, dejándome sola con los patos y con ese vacío en el pecho que se sentía peor que la primera vez que se fue. Me dejé caer en la banca, sintiendo cómo el maquillaje cuidadosamente aplicado comenzaba a correrse con mis lágrimas. Mi teléfono vibró. Rachel, preguntándome si quería ir a su casa por vino y charla de chicas. No le hice caso. Solo podía pensar en la cara de James cuando me mostró la foto de esos niños en el huerto. ¿Cuándo fue la última vez que lo vi tan entusiasmado con algo? ¿Cuándo fue la última vez que siquiera le pregunté? No voy a dejar que él me voltee esto. Yo no fui la que se fue. Yo no soy la que se conforma con solo existir. ¿Acaso no hay más en la vida que esto? ¿No hay más que contentarse con lo suficiente? Otra semana ha pasado, y de verdad la arruiné. Del tipo de error que hace que todos nuestros problemas anteriores parezcan nada. Apenas puedo escribir esto sin sentir náuseas, pero necesito desahogarlo en algún lugar. Después de ese desastre en el parque me volqué aún más en el trabajo. Cada día era una carrera sin fin, reuniones interminables, llamadas con clientes de diferentes usos horarios, correos electrónicos que parecían multiplicarse como por arte de magia. Llegaba a casa solo para dormir, y a veces ni siquiera eso. Cualquier cosa era mejor que enfrentar el silencio de esas 4 paredes. La casa, que alguna vez fue nuestro refugio, ahora era un recordatorio constante de todo lo que habíamos perdido. Rachel, con su insistencia característica, finalmente me convenció de salir. «Necesitas distraerte», dijo, arrastrándome a regañadientes a un happy hour con algunos compañeros de trabajo. Fue el viernes pasado. No quería ir, pero la idea de otra noche sola con mis pensamientos me pareció peor. Fuimos a ese nuevo bar en la azotea del centro, el que todo el mundo describía como el lugar de moda. Desde el primer momento sentí que no encajaba. Todo ahí parecía gritar, «¡Mira qué exitosos somos!». Las copas con ribete dorado, la vista panorámica de la ciudad, la música cuidadosamente seleccionada para ser lo suficientemente chic como para impresionar, pero no tan fuerte como para arruinar las conversaciones superficiales. Rachel pidió rondas de champán caro y, en su tercera copa, se volvió hacia mí con esa mirada que solo tiene cuando va a soltar una de sus verdades. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo, arrastrando un poco las palabras.
Te casaste demasiado joven. Ni siquiera habías descubierto tu verdadero potencial. Sentí cómo la rabia se encendía en mi pecho. Yo no soy el problema, respondí. James es el que... Me interrumpió con un gesto dramático. ¿El que qué? ¿El que tiene principios? Por favor. El hombre literalmente lleva agua potable a comunidades pobres. Es como un comercial de ONG. Puso los ojos en blanco y añadió. Pero eso no paga bolsos de diseñador ni casas de vacaciones. Su tono era tan frío, tan calculador, que me incomodó. ¿Cuándo empezó a pensar así? Siempre fue así y nunca me di cuenta. Y entonces lo vi. Rachel me presentó a su amigo Blake, un gerente de fondos de inversión que estaba en la ciudad por una conferencia. Era todo lo que James no era, impecable, ambicioso, con una seguridad que bordeaba la arrogancia. Su traje, perfectamente ajustado, y su reloj de lujo parecían gritar éxito. Mientras hablábamos, sentí cómo algo dentro de mí se agitaba, una mezcla de curiosidad y desesperación. El champán seguía fluyendo, y nuestras palabras también. Sabía hacia dónde iba todo desde el momento en que se ofreció a compartir su Uber de regreso a su hotel porque quedaba de camino a mi casa. Sabía que estaba cruzando una línea y aún así no lo detuve. Desperté en su habitación de hotel a las 4 de la mañana con un dolor de cabeza insoportable y el estómago revuelto. El Rolex de Blake seguía sobre la mesita de noche, su tic-tac resonando en mi cráneo como un recordatorio constante de mi error. Me vestí en la oscuridad, intentando no hacer ruido, y pedí mi propio Uber. En esos minutos de espera, mientras el frío de la madrugada me envolvía, sentí una oleada de vergüenza como nunca antes. Blake murmuró algo sobre ir a desayunar, como si esto fuera normal, como si yo fuera una más en su lista de aventuras. Quise desaparecer. En el camino a casa, los recuerdos me golpearon como un martillo. Pensé en James, en cómo me mostraba con orgullo las fotos de los niños en su programa de huertos, en cómo se iluminaba su rostro al hablar de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que sentí esa alegría genuina por algo? Incluso mi gran proyecto en el trabajo, que hasta hacía poco era mi obsesión, ahora parecía vacío, sin sentido. He estado ignorando las llamadas y mensajes de James desde entonces. Quiere hablar, cree que todavía podemos arreglarlo. Pero, ¿cómo puedo mirarlo a los ojos ahora? ¿Cómo puedo enfrentar su honestidad sabiendo lo que he hecho? Ayer lo vi salir de su oficina al mediodía, riendo con unos compañeros. Parecía bien, no feliz, pero bien. Llevaba esa sudadera vieja de Stanford que solía irritarme, pero esta vez solo me recordó cómo olía a su jabón y a la tierra del jardín, cómo me hacía sentir segura. Rachel sigue escribiéndome, diciéndome que no me sienta culpable, que viva mi verdad, pero no entiende nada. Esto no se trata de explorar opciones, se trata de cómo destruí algo real por no darme cuenta de lo que tenía justo enfrente, y aún así, en el fondo, hay una parte de mí que se niega a aceptar que estaba completamente equivocada. Sí, lo manejé de la peor manera posible. Sí, lo que hice con Blake fue imperdonable, pero... ¿es realmente tan malo querer más en la vida? ¿Es un pecado no conformarse con lo que tienes cuando sabes que podrías tenerlo todo? A veces pienso que simplemente no sé detenerme. Siempre hay una meta más grande, un horizonte más amplio. Pero esta vez, ese deseo me ha llevado demasiado lejos. James me escribió de nuevo esta mañana. Su mensaje era breve, como siempre, directo, sin florituras. Quiere que nos veamos este fin de semana. Dice que ha estado reflexionando mucho sobre nuestro futuro y que tiene ideas para resolver nuestras diferencias. Casi se me detuvo el corazón al leerlo. Él está haciendo un esfuerzo tan genuino, tan desesperado por salvar esto, mientras yo me ahogo en un secreto que podría arruinarlo todo. Debería decírselo. Sé que debería, pero cada vez que imagino su rostro cuando lo sepa, cada vez que pienso en esa mirada de decepción, se me corta la respiración. Así que aquí estoy, sentada en nuestra casa... No, en mi casa, supongo, rodeada de todas estas cosas que pensé que eran tan importantes. Los muebles caros, la televisión gigante, el cuadro enmarcado de la revista que destaca mi éxito. Y sin embargo, todo esto ahora parece vacío. Supongo que ese siempre ha sido mi problema. Nada me parecía suficiente. Ayer finalmente tuvimos esa reunión que tanto temía. James sugirió que nos viéramos aquí, en nuestra casa, lo dijo así, haciendo énfasis. Pasé toda la mañana preparando todo, tratando de que cada detalle fuera perfecto, como si un café bien hecho y sus snacks favoritos pudieran borrar todo lo que hice. Llegó puntual, como siempre. Esa era su forma de ser, fiable, constante. Algo que solía parecerme aburrido, pero ahora lo veía diferente. Llevaba el cabello recién cortado y una camisa azul nueva en lugar de su ropa habitual. Parecía más firme, más decidido. En ese momento supe que esto no iba a ser lo que esperaba. He estado yendo a terapia, dijo apenas nos sentamos en la sala. Sin rodeos, sin preámbulos. Me ha ayudado a entender muchas cosas. Sobre nosotros, sobre mí mismo, sobre por qué me he sentido tan minimizado en este matrimonio.
Abrí la boca para responder, pero levantó la mano. «Por favor, déjame terminar», dijo, con una calma que dolía más que cualquier grito. «Me encanta lo que hago, Savannah. Me encanta saber que mi trabajo mejora la vida de las personas. Me encanta mi programa de huerto comunitario. Y sí, me encanta poder salir del trabajo a las 5 de la tarde y tener tiempo para vivir mi vida. Eso no es falta de ambición. Es elegir un tipo diferente de éxito». No pude evitar bajar la mirada. «Lo sé», susurré. «Yo también he estado pensando en eso». «¿Ah, sí?» Su tono era seco, casi sarcástico. Se inclinó hacia adelante, clavándome con la intensidad de su mirada. «Porque esto es lo que pienso. Creo que tienes tanto miedo de no ser extraordinaria que se te olvidó cómo ser feliz. Todo tiene que ser más grande, más brillante, más impresionante. Pero, ¿cuándo será suficiente, Savannah? ¿Cuándo vas a detenerte y simplemente disfrutar lo que ya tienes?» El remordimiento me atravesó como una cuchilla. Tenía que decírselo. «James, hay algo que...» «Te vi», soltó él. 4 palabras. Solo 4 palabras, pero bastaron para que mi mundo se detuviera. «El viernes pasado, fui al centro a recoger algo de comida y te vi subir a ese Uber. Vi con quién estabas». Todo empezó a girar. «James, yo no...» «No». Su voz se quebró. «Por favor, no». Se pasó las manos por el cabello, desesperado. «¿Sabes qué es lo irónico? Esa noche fui a nuestra casa para darte una sorpresa. Tenía un discurso preparado, algo sobre cómo podíamos encontrar un compromiso. Tal vez yo podía asumir más responsabilidades en mi trabajo y tú podrías bajar un poco el ritmo. Incluso compré tu gelato favorito». Se rió, pero sonó vacío. «Te esperé durante horas, llamé a hospitales porque estaba convencido de que te había pasado algo, y todo este tiempo...» Las lágrimas comenzaron a caer sin control. «No significó nada, James. Estaba borracha y molesta». «¿Y qué? ¿Buscabas a alguien más ambicioso?» Su resentimiento era como una bofetada. «¿Sabes qué es la verdadera ambición, Savannah? Trabajar en algo en lo que crees, incluso si no es glamoroso. Ser amable cuando es más fácil ser cruel». Y ahí me di cuenta. Había perdido algo que nunca podría reemplazar. Construir un matrimonio basado en la confianza y el respeto, no en la competencia ni en el estatus. Una idea tan simple, tan lógica, pero que en su momento nunca me tomé el tiempo de considerar. Sé que la regué, lo susurré con la voz rota. «Podemos arreglar esto, ir a terapia, darnos un tiempo». Pero su respuesta fue tan clara como el sonido de una puerta cerrándose. «No». Se puso de pie y noté que no llevaba su anillo de bodas. Un detalle que antes habría pasado desapercibido, pero que ahora era imposible ignorar. «No podemos arreglarlo porque todavía no lo entiendes», dijo, mirándome con una mezcla de tristeza y cansancio. «No te lamentas de lo que hiciste, te lamentas de que te descubriera, te lamentas porque esto te hace quedar mal. Incluso ahora, probablemente te preocupa qué va a decir la gente cuando se entere». No se equivocaba. Aunque doliera admitirlo, una parte de mí ya estaba temiendo los chismes, el juicio de los demás, la falsa simpatía de Rachel, los murmullos en la oficina. Siempre había vivido preocupada por las apariencias, por lo que otros pensaran de mí, y ahora ese mismo miedo me estaba ahogando. «Solicité el divorcio la semana pasada», continuó, su voz tan baja que casi no la escuché. «Mañana te entregan los papeles». Quise responder, decir algo que lo hiciera cambiar de opinión, pero no pude. Él prosiguió. «No lo hago para castigarte. Lo hago porque queremos cosas fundamentalmente distintas y ninguno debería tener que cambiar quién es para que esto funcione». Su voz era firme, pero no había odio en ella, solo resignación. «Pero te amo», murmuré, odiando lo débil que sonaba mi propia voz. Me sentía pequeña, insignificante, como si estuviera viendo cómo todo mi mundo se desmoronaba frente a mí. Él me miró, y por un momento pensé que iba a retractarse, que tal vez había una posibilidad de salvar todo esto. Pero lo que dijo me golpeó aún más fuerte. «Tal vez sí, pero amas más tu idea de éxito». Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se giró hacia mí. «¿Sabes qué es lo más triste?», preguntó. «Que ya eres exitosa. Tienes una gran carrera, una casa preciosa, respeto en tu campo, pero nunca lo vas a ver porque estás demasiado ocupada mirando lo que tienen los demás». Y entonces se fue. Esta vez supe que era definitivo. Me quedé sentada por horas, rodeada de las cosas caras que insistí en que necesitábamos. La lámpara de diseñador que costó más que todo el presupuesto de su huerto comunitario. El sistema de hogar inteligente que él decía que no necesitábamos. Los logros enmarcados en las paredes. Todo lo que alguna vez pensé que significaba éxito ahora se sentía vacío, sin sentido. Mi teléfono seguía sonando. Seguramente era Rachel queriendo saber cómo había salido todo. Lo apagué. Por primera vez en años me quedé en silencio, observando realmente mi vida. Pensé en la cara de James cuando hablaba de sus proyectos de tratamiento de agua, de esos niños en su huerto, de todas las veces que trató de compartir su alegría conmigo.
Y recordé cómo siempre lo descarté, considerándolo conformismo. Los papeles de divorcio llegaron esta mañana. James fue meticuloso, no pide nada, excepto sus cosas personales y las herramientas de jardinería. Incluso me dejó la casa de la que tanto presumía, pero sentada aquí ahora, se siente menos como una victoria y más como un monumento a todo lo que hice mal. No dejo de pensar en lo que me dijo sobre ser extraordinaria versus ser feliz. ¿Cuándo decidí que no podían ser lo mismo? ¿Cuándo empecé a medir el éxito con los estándares de los demás en lugar de los míos? No sé qué va a pasar ahora. Mi gran proyecto en el trabajo ya no me parece tan importante. Las llamadas de Rachel van directo al buzón de voz. La casa se siente demasiado grande, demasiado vacía, demasiado. Quizás James tenía razón. Tal vez nunca aprendí a sentirme satisfecha con lo suficiente, pero estoy empezando a creer que es algo que necesito aprender, no por él. Ya es demasiado tarde para eso, sino por mí misma. Porque toda esta ambición, todas estas ansias de tener más, me han dejado con un montón de cosas costosas y absolutamente nadie con quien compartirlas. Le dije que era un fracasado como esposo y padre. Resulta que la que fracasó fui yo. Fracasé como esposa, fracasé en ser honesta, en darme cuenta de lo que realmente importa. Y ahora estoy aquí, recogiendo los pedazos de la vida que rompí yo sola.